Hola a todos, desde Tiempos Nuevos en Jesús. Te queremos dar gracias por estar ahí del otro lado y te traemos una palabra de parte del corazón de Dios. Decíamos en el video pasado que la Biblia nos trae relatos, historias maravillosas, increíbles. Una hermana decía, es maravillosa la palabra de Dios. Hace poco se presentó en Argentina la novela de Moisés y tuvo un gran éxito. Y ahora están pasando la serie de Jesús. Algo increíblemente impresionante porque la Biblia nos regala esto, ¿no? Historias increíbles, apasionantes, novelas que superan aún la ficción, ¿no? Porque es todo lo que cuenta la Biblia, es todo verdad, es todo real, ¿no? La historia de Sansón, que comentábamos también en el video pasado, es una historia de violencia, una historia de guerra, una historia de asesinato, una historia que bien podría hacerse una película tremenda, ¿no? De Hollywood. Lo que contamos de David, ¿no? También historias apasionantes de acción, donde hay adulterio, donde hay engaño, donde se ve el poder de Dios, ¿no? También está, no sé si en algún video la hemos contado, la historia de Noé. Entra en el rubro de aventuras, ¿no? Como un hombre escuchando la voz de Dios hace un arca y se inunda la tierra. No, es una historia de aventuras tremenda. Después léala ahí en el Génesis. Pero también hay historias de amor. Y la historia de amor más grande es la historia de Jesús hacia nosotros. Es la historia del que dio su vida por cada uno de nosotros. Esa es la historia más grande, ¿no? La historia del que dio su vida por cada uno de nosotros. Y la Biblia no le falta ninguna historia. Aparte tiene geografía, tiene historia, tiene biología, tiene arqueología, tiene literatura, tiene romance, tiene de todo. Y tiene matemática. Lo de la matemática es algo realmente sorprendente. La matemática de Dios es increíble. La Tierra fue creada por Dios y está en un ángulo perfecto para que le dé el sol, para que el calor no nos queme, para que los ríos y los océanos se queden en su lugar. La luna, las estrellas no choquen entre sí. Todo está calculado matemáticamente, ¿no? El clima es propicio, el aire es un cálculo matemático, la gravedad, para que nada se vaya de su lugar, ¿no? El tiempo de parir es matemáticamente perfecto en los seres humanos y en los animales. O sea que el ser humano es matemática pura. El ser humano es matemática. El respirar, los litros de sangre, los cromosomas. El cromosoma 7 es el del habla. Y así podríamos seguir, ¿no? Después está la otra matemática de Dios. La que con 5 panes y 2 peces se le da de comer a 5.000 personas. La de que con un poquitito de aceite se le da el sustento a una viuda de por vida, ¿no? Está la matemática de Dios en que un ejército pequeño vence a uno mucho más poderoso, mucho más numeroso. Esa es la matemática de Dios. Está esa matemática que para lo sobrenatural, que para la tormenta, que para los vientos, que para la lluvia. Esa matemática. Y después está la otra matemática, esa que nunca nos llega a dar la cuenta, esa matemática totalmente incorrecta, ¿no? La matemática de cuando muere Jesús en la cruz y paga todas nuestras deudas. Y te hace heredero de algo celestial, de una vida eterna, y perdona tus deudas y tus pecados. Tremendo, ¿no? Esa cuenta es la que nunca da. Entonces tenemos historias de todo tipo. Aventuras, guerra, violencia, amor. Hay historias eróticas, de familiares. Hay historias para llorar. Hay historias para reír, cómicas. Hay historias de codicia, de engaño, de todo. Hay historias para tirar para arriba. Pero el denominador común en todas las historias es el poder de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y hoy quiero contar, esto entraría dentro del género del terror, ¿no? Quiero contarles una historia de terror, ¿no? Entonces, hay muchas historias de terror en la Biblia. Está, por ejemplo, un hombre que sale de la tumba. El hombre, después léalo ahí, Lázaro cuando sale de la tumba, cuando resucita, ¿no? Jesús le dice, Lázaro ven fuera, y sale el muerto de la tumba. Después hay una viuda
que pierde un hijo y lo está llevando en el féretro y Jesús hace que se levante del ataúd. Imagínese qué historia totalmente de terror. Imagínese al endemoniado gadareno. Tremenda historia de terror en donde los demonios dicen yo soy legión, ¿no? Imagínese, utilice la imaginación, en donde los demonios huyen y se van a unos cerdos y esos cerdos se van por un despeñadero. Una historia de terror totalmente endiablada, ¿no? Y después tenemos al diablo hablando con Jesús en un desierto. Tremendo, ¿no? Hablando con Jesús en un desierto. Pero la historia que yo te quiero contar está en Ezequiel 37. Una historia terrorífica por demás, ¿no? Más allá de las historias que nos deja la Biblia, lo que te quiero decir es que la palabra de Dios es vida. Este es el tema central. Este es mi tema de este video. La palabra de Dios es vida. Y Dios tiene poder. Jesucristo es el Señor, ¿no? Y dice así Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, ¿no? Y me llevó en el espíritu a un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo parar al lado de ellos. Eran muchísimos y secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Respondió Ezequiel, solo tú sabes. Y me dijo, profetiza. Háblale sobre estos huesos. Les vas a decir, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento en ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carnes, músculo, piel y sabrán que yo soy el Señor. Y yo anuncié el mensaje tal como él me lo dijo. O sea, Ezequiel estaba anunciando el mensaje tal como se lo estaba diciendo Dios. Y mientras yo hablaba, se oyó un ruido, dice Ezequiel, un traqueteo por todo el valle. Otras versiones, yo lo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Otras traducciones dicen que hubo un temblor, como un terremoto por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse y se formaron esqueletos. El versículo 8 dice, vi que se formaban músculos, apareció carne sobre los huesos, después piel, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Esto dice el Señor, ven aliento de los cuatro vientos y soplen estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, era un gran ejército. Dice que Ezequiel anuncia el mensaje tal como se le ordenó el Señor y ahí mismo los cuerpos se levantaron y dice que volvieron y se pusieron en pie y fueron un gran ejército. Tener un Dios que con la sola palabra de la muerte saca vida, de lo muerto hace vivir, es tener algo especial. Y eso te hace especial, porque Él es especial. Y vivir en su voluntad te hace especial. Cumplir sus mandamientos, andar en sus caminos, porque Él es un Dios, dentro de sus cualidades es un Dios que te ama, es un Dios sobrenatural y es un Dios infinito. Y si vos seguís su voluntad y seguís su camino, vas a caminar en su amor, vas a vivir cosas sobrenaturales y vas a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron a corazón de hombre. Eso es lo que tiene preparado el Señor para cada uno de nosotros. Ezequiel tiene una experiencia sobrenatural, ¿no? Para que no es lector de la Biblia, después suceden muchas cosas sobrenaturales de la mano de Dios. Pero me da la sensación, no lo dice la Biblia, de que Ezequiel está en una especie de cementerio, porque dice que hay muchos huesos. O puede ser, quizás si no fuera un cementerio a cielo abierto, puede ser que sea un lugar de batalla, porque se juntaban en los valles, se juntaban un ejército de un lado, un ejército del otro. Puede ser un lugar donde murió mucha gente en una batalla. Lo que sí, concordemos, es un lugar terrorífico, un lugar muy feo, lleno de huesos, todos llenos de huesos, muchísimos huesos, y secos en gran manera, ¿no? Y Dios le pregunta a Ezequiel, le hace una pregunta, y es tremenda la pregunta, le dice, probando su fe quizás, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel, no sé si tiene una revelación o es muy vivo y le dicen, solo tú
lo sabrás. Y yo me imagino en ese lugar. Si a mí me preguntan, yo estoy en un valle de huesos secos, lo primero que sentiría es miedo. Y si el Señor me pregunta, ¿vivirán esos huesos? Y vos a donde mirás, ves huesos extremadamente secos. ¿Qué respondés? ¿Ezequiel fue muy vivo o lo tomó el Espíritu y le dijo al Señor, solo tú sabes? Entonces Dios le dice, háblale a los huesos y deciles a esos huesos que van a vivir, ¿no? Entonces Ezequiel tiene valentía y tiene fe y les empieza a hablar a los huesos y se empiezan a juntar el fémur con la tibia, el hueso de acá del brazo con el codo, empieza a subir carne, los tendones, los ojos se empiezan a levantar y Dios les pone espíritu. Y ahí empiezan a vivir. Y los huesos secos se transforman en un gran ejército poderoso. Qué tremenda historia, ¿no? Después sigue explicando la Biblia, ¿no? Que dice que ese pueblo, esos huesos eran el pueblo de Dios que le había dado la espalda y que solamente Dios puede poner aliento y volver a formar. Así estaba el pueblo. El pueblo estaba esclavizado, el pueblo estaba sin ilusiones, sin sueños, sin destino, totalmente deprimidos. Estaban muertos en vida. Hay algo peor que estar muerto, es estar muerto en vida. Y así se encontraba el pueblo. Pero siempre hace falta en el pueblo de Dios un valiente, ¿no? Una persona valiente que declare la palabra, que diga la palabra, aun cuando vean que los huesos están secos, ¿no? Y sin dudarlo, te digo que primero esa palabra viene a nuestra vida, ¿no? Esa palabra que nosotros vamos a decir primero viene a nuestra vida y llena nuestro espíritu, ¿no? Ezequiel 37 simplemente es muy vigente, es un cuadro de lo que está pasando hoy en día. Es lo mismo que estamos viviendo. Argentina es un valle de huesos secos. Qué mala onda, vas a decir. Pero es lo que estamos viviendo, ¿no? Los fenómenos que estamos viviendo hoy en día. Gente sin amor, gente que no le importa nada, la delincuencia, la droga, el alcoholismo, falta de valores, inmoralidad. Todo se resume en la falta de Dios, la mentira, el engaño, ¿no? Cosas tremendas. Una sociedad que lo único que le importa es sentirse bien, a costa de cualquier cosa, a costa de engañar a su esposa, a su esposo, a costa de mentirle al otro, de dañar al otro. Lo importante es sentirse bien. Yo me siento bien, pero con los hijos de Dios no tiene que ser así. Los hijos de Dios tenemos que seguir la voluntad de Él, estar sensibles a la palabra de Él, estar oyendo su voz. La palabra dice que nos amemos unos a otros. Y Argentina es así, es tremenda, ¿no? Es un valle de huesos secos sumado a todo lo que está pasando, a la pandemia, a la crisis. Dice que hay un gran número de gente con depresión, un gran número de gente que se siente sola, aturdida. Estuve hablando con un hombre grande ya. Este hombre es abuelo y bisabuelo. Y yo lo veo a él y no sé, lo veo como deprimido y se hace muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con mi vejez? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Y de última me dice, yo ya soy grande, ya estoy jugado. Dice, pero me quiero ir del país, dice. Me quiero ir de acá, o si no morirme, pero si me muero, ¿qué? Y es la voz de muchos. Es la voz de muchos que se sienten desorientados, desconcertados en este tiempo. Por eso hace falta alguien que hable la palabra de Dios. Hace falta un Ezequiel en estos tiempos que no tenga miedo, que tenga la valentía de declarar la palabra de vida que viene de parte de Dios, ¿no? Isaías profetizó también esa palabra. Era de la misma época de Ezequiel. Isaías dice, el espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Y me dijo que declare la palabra, que lleve las buenas nuevas, que dé vista a los ciegos, que saque a los condenados de las cárceles, a los oprimidos que los liberte, y que dé la buena noticia. Y Jesús dijo lo mismo, ¿no? Jesús se encuentra ante los religiosos y dice lo mismo que dijo Isaías, el espíritu de Dios está sobre mí, para darle vista a los ciegos, para vendar a los quebrantados de corazón y sacar a los presos de las cárceles y dar la buena noticia. Lo que tenían en común estos tres
es que daban la palabra de Dios y estaban segurísimos de que la palabra de Dios trae vida y la palabra de Dios tiene poder, ¿no? Es la única que puede generar cambios y es la única que puede transformar un valle de huesos secos en un gran ejército que tenga vida, ¿no? ¿Y quién no necesita cambiar? ¿Quién no necesita un cambio en estos días? El poder de Dios es el que genera estos cambios. Por eso Pablo le decía a los romanos, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, ¿no? Pablo eso le decía a los romanos, es poder de Dios y salvación para el que cree. Y Ezequiel tuvo esa fe, esa valentía y esa responsabilidad de hablar, de declarar la palabra y de decir lo que Dios le había ordenado que diga. Hoy tiene que haber gente así, con fe, con valentía, comprometida, a hablar palabra de esperanza, a hablar palabra de bendición y a hablar palabra de paz, ¿no? Porque Dios crea un valle de huesos secos en un ejército. Y tenemos que tener esa capacidad de creer que el de los huesos secos puede hacerlos revivir, puede hacer reverdecer, aún del hueso más seco. Es Dios el que te va a respaldar, es Dios quien respaldó a Ezequiel, es Dios que respaldó a cada uno de sus hombres cuando tenían que dar una palabra o tenían que hablar. Ahora, por ahí lo estás necesitando vos. Por ahí vos necesitas esa palabra, por ahí vos te sentís muerto, por ahí vos sentís que hay algo que se está secando en tu vida. ¿Y yo qué te puedo decir? Confía en Dios, tenés fe, órale a Él, pedile a Él, Él te está escuchando. Y esto no es magia, esto no es algo místico, es creerle a Dios, al Dios de la vida, al Dios que da vida. Y yo me paro acá para grabar este video y para dar un mensaje creyendo que la palabra va a llegar y va a cumplir un propósito en cada uno de los lugares a donde llega. Que me paro acá creyendo que la palabra tiene poder y poder de dar vida y vida en abundancia. Por eso me paro acá y lo hago contento, porque muchas veces vi esos cambios, vi ese poder de Dios con mis propios ojos, ¿no? Entonces me encuentro gente que me dice, yo tenía esta situación y Dios con su poder cambió mi vida, aún en la situación más adversa, ¿no? En la situación más cruenta, Dios cambia la vida. Cambia la historia. Y la gente, hay miles de testimonios y la gente cuenta y agradece por los videos, porque gracias a los videos está cambiando su vida, se están reconciliando con Dios, algunos están conociendo a Dios, algunos se están acercando más a Dios, algunos están recibiendo, y la verdad que esto, verlo con mis ojos, yo le doy gracias a Dios, porque sé que en su palabra hay poder. Y sigue contando el relato bíblico que los huesos se unen, empieza a formarse el esqueleto, los cuerpos, y tienen vida. Se arma un ejército. ¿Con qué? Con solo hablar. Con solo hablarles les da vida, ¿no? Entonces, empecemos a hablar. Empecemos a hablar palabra de vida. Y empecemos por nosotros, por lo que está muerto en nuestra vida. No, pero en mi vida no hay nada. Sí, hay cosas que en nosotros están muertas. Puede haber sueños, puede haber proyectos, cosas a largo plazo que han muerto. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu compañía? ¿Cómo está tu soledad? ¿No? Al día, hablarle al día. Hoy estaba hablando con una hermana mía y le hablábamos al día y le declarábamos al día. ¿Qué cosas están declarando? Lo que dice la palabra de Dios. Este es el día, y llovía hoy, Entonces le decíamos al día, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Ahora, ¿cuándo recuperan la vida esos cuerpos? ¿No? ¿Cuándo empiezan a formarse? ¿Cuándo empiezan a unirse los huesos? Todo empieza cuando Ezequiel empieza a declarar la palabra ordenada por Dios. Entonces, sigamos ese ejemplo. Dios dice que llama a las cosas que no son como si fueran. Sigamos ese ejemplo. Sigamos el ejemplo de todos los que declararon la palabra de Dios. Entonces, hablale a tu familia.
Hablale a tus amigos, hablale a tus vecinos, a tu matrimonio. Hablale a todo, hablale a tu cuerpo, hablale a todo lo que necesita vida. Hablale todo a las circunstancias, al problema, a la tristeza. Hablale a todo, a lo que necesite reverdecer y revitalizarse. Había un hombre que decía, algún día voy a tener una familia, algún día voy a tener un buen trabajo. Y declaraba y le pedía a Dios. Y todas las oraciones son escuchadas por nuestro Dios, ¿no? Usted habla de cambios de historia, ¿no? Usted puede hablar y cambiar historias. Usted puede hablar y cambiar familias. Usted puede hablar y cambiar vecindarios, ¿no? Porque su palabra tiene poder. Y dar la palabra de Dios se tiene que transformar en un privilegio. Usted tiene que saber que cuando usted declara la palabra de amor, la palabra de vida, la palabra de paz que viene de parte de Dios, usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado. Por otro lado, cuidado con lo que hablamos también, porque a veces hablamos cosas que no debemos. Hablamos maldición. Cuidado con lo que declaramos. El otro día alguien me decía, estoy hecho un chancho. Pará, le digo. Te van a terminar comiendo en Navidad. Otro me decía, no me enamoro más, no me caso más. Nunca voy a tener un buen trabajo, nunca voy a tener una familia, ¿no? Y así, soy diabético, soy esto, soy aquello. No, tenemos que hablar palabra de vida. Tenemos que hablar palabra de sanidad. Tenemos que hablar palabra de restauración. Hable la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tenés que saber que Dios quiere bendecirte de la cabeza hasta los pies. Entonces, empecemos a hablar. Y empecemos a declarar cuando al no puedo. No, yo no puedo. ¿Qué no puedo? La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uy, ¿qué va a pasar? Qué pobres que vamos a quedar después de que se levante el aislamiento. Qué pobres que vamos a quedar después de la pandemia. No, Dios suplirá todo lo que nos falta, dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Jehová mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Uy, tengo miedo, va a llegar la enfermedad. No, Dios me dio un espíritu de valentía. Dios me dio un espíritu de poder, de dominio propio. Dios es tu protector. No temas a la duda, uy, ¿qué va a pasar? Dios te dio fe, a cada uno le dio una medida de fe y hace crecer esa fe. Uy, estoy débil, me siento débil. Dios hace fuerte al débil y es fortaleza en nuestra vida. Él es torre fuerte, a Él correrá el justo y le será levantado. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y Él cuida de mí. Vos tenés que decir, Él cuida de mí. Declarar esa palabra. Él es escudo, Él es torre fuerte. Él es escudo alrededor de mí. Y si te sentís condenado, si te sentís culpable, Él perdona todos mis pecados. Y en un grito tenés que decir, Él me hizo libre. Jesucristo me hizo libre. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y donde entra Jesús no hay condenación. Hay libertad y hay vida nueva, ¿no? Y Ezequiel habló la palabra. Se levantó un ejército poderoso, dice. Grande en extremo. Y yo quiero declarar esa palabra. Quiero declarar que Dios está levantando un ejército poderoso. Quiero declarar que Dios está levantando a gente que le va a hablar a huesos secos y va a creer esa palabra, y va a creer que los huesos se van a levantar, que los tendones van a empezar a unirse, que los huesos, que la carne y que el espíritu va a soplar. Yo le estoy hablando a un ejército, porque la palabra de Dios es vida aún en los valles de huesos secos. Aún donde no hay vida, le habla a un ejército, ¿no? Al ejército de Dios, que tiene poder para dar vida a la muerte, para dar vida aún donde no hay nada. A ese ejército le estoy hablando. Ninguna palabra vuelve vacía, sino que toda la palabra que das de parte del Señor cumple un propósito. Para eso es enviada, dice el Señor. Le estoy hablando a un ejército, a las puntas de su flecha, al ejército del Dios viviente. Que Dios te bendiga y vamos a tener una oración y vamos a hablar con Él. Vamos a hablar para que esta palabra llegue a cada una de las vidas y para que se vaya en este tiempo tan difícil el temor, para que se vaya la duda, para que se vaya la debilidad,
y realmente podamos tener la valentía de declarar esta palabra. Dios, te damos gracias por este día. Tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que hace que nuestras vidas vuelvan a revivir. Por eso, Dios mío, yo te ruego en el nombre de Jesús que llegues a cada hogar, que levantes, Señor, al que está caído, que pongas paz en cada uno de los corazones, que pongas el sustento necesario, Señor, la provisión diaria, en el nombre de Jesús, en este tiempo tan difícil. Padre, que estés sanando los cuerpos que están enfermos. Tú tienes el poder, Señor, que estés echando fuera, Señor, todo lo que es del enemigo, Padre, y que llegues con tu paz y tu bendición a cada uno de los hogares. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hubo alguien que tuvo la valentía de hablar a mi vida. Hubo alguien que tuvo la valentía de decir: Jesús te ama, Dios te ama. Tuvo esa valentía y de este hueso seco pudo volver a vivir gracias a una palabra que dio un valiente. Que Dios te bendiga.